Dios les bendiga, mis amados amigos y hermanos, en esta tarde preciosa, día viernes 18 de abril. Lo prometido es deuda. Hoy tenemos un mensaje de reflexión también de gran bendición para nuestra vida, que quiere compartir el Sol de Justicia con todos ustedes, donde quiera que se encuentren. Antes oremos para que el Señor sea hablando a nuestra vida, que el Señor sea también trayendo una palabra de edificación, de consuelo, que produzca paz, que produzca motivación también a todo nuestro ser, y que vale la pena nosotros tener ese tiempo precioso para con Dios. Amén. Padre Celestial, te damos las gracias en esta tarde en el nombre de Jesús. Pedimos que nos visites con tu palabra, con tu espíritu, que Señor nos hables a nuestro corazón, a nuestra conciencia. Lo rogamos, amado Dios, porque necesitamos escuchar la voz de Dios para que nuestro caminar sea un caminar recto, un caminar realmente que agrade a Dios en cada día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Bien, mis amados y amigos, vamos a tocar un tema: la obra de Dios a través de Jesucristo, sus milagros, su poder, su obra poderosa y maravillosa. Para que miremos por qué se daba la obra de Dios, que la intención de Dios siempre ha sido bendecir al hombre, salvarlo, restaurarlo, llenarlo de sus favores, por supuesto que sí. Pero también el hombre ha cerrado la puerta de su corazón, no ha atendido al mensaje que el Señor vino a traernos hace más de 2000 años. Y por eso pues parece que muchos no han logrado esa reconciliación con Dios. Y es necesario, mis amados, porque estamos llegando a un tiempo donde se acerca una situación, una serie de eventos, los cuales primero Dios podamos nosotros estar bien con el Rey de Reyes y Señor de Señores. El domingo va a ser precioso. Le reitero la invitación el domingo aquí en Sol de Justicia de 9:30 a mediodía. Una palabra de gran bendición, un tema escatológico posiblemente, el cual va a darnos un entendimiento mayor de lo que Dios está haciendo, de lo que está aconteciendo a nivel global y cómo la iglesia debe estar caminando. Amén. Aquí en nuestro canal Sol de Justicia Cali, _medio palabra inspirada, inscríbete, dale like, inscríbete, para que muchas más personas sean alcanzadas por esta palabra poderosa, una palabra que sea una palabra llena de gracia, la gracia de Dios que transforma vidas. Amén. Entonces vamos a ver realmente el mensaje. La obra de Dios a través de Jesucristo, su milagro, su poder, esa fe que mueve montañas y que hace que el brazo de Dios se mueva en favor nuestro. Aleluya. ¿Cuántos quieren que se dé esa respuesta de manera positiva, pero sobre todo que se alinee a la voluntad de Dios? Amén. Miremos entonces que Dios está interesado, amén, que Dios está interesado en, hermanos amados, vamos a Mateo 9, en bendecirnos, pero con una bendición completa, hermanos, realmente. Miremos que el Señor andaba haciendo milagros, sanó la hija de Jairo, vamos a ver que sanó 2 ciegos, un mudo y otros muchos milagros poderosos, portentosos, que dice que no se había visto en Israel hasta ese momento, como evidencia de que Cristo era el Hijo de Dios, y no lo pudieron entender. Por eso dice la Escritura: más bienaventurado es el que cree sin ver. Amén. Nosotros creemos, aunque no lo hemos visto, creemos, pero hay una convicción por el Espíritu en nuestro ser que Dios es real, que es verdadero, que estamos siguiendo al Dios de la Biblia. Aleluya. 9:35 al 38 de Mateo dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Mire lo que está haciendo el Señor, predicando el evangelio del reino, que es lo que estamos haciendo hoy día, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Al ver las multitudes, por supuesto, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hoy día hay muchos obreros, pero a muchos de los obreros son fraudulentos, que no toman la palabra como la autoridad suprema de la verdad de Dios cercana a nosotros hoy día para dirigir a su iglesia.
por la cual el Espíritu Santo toma esa palabra y con ella nos sana, nos consuela, nos orienta. Aleluya. Pero sin embargo, hermanos, vemos la intención de Cristo Jesús, nuestro Señor, de sanar, de levantar, de traer ese mensaje del reino de los cielos. No ha cambiado el mensaje, el hombre lo ha cambiado, ha tratado a veces de disiparlo, de mermarlo, de ponerle levadura. Un poco de levadura leuda toda la masa, dice la Escritura. Un poco de levadura cambia el mensaje totalmente. Amén. Entonces miremos algo. Mateo 13, del 53 al 58. Mire que el Señor aquí nos mostró en el capítulo 9 de Mateo la intención, lo que Él vino a hacer, cómo las multitudes iban a Él y Él tenía compasión y sigue teniendo compasión por el perdido, por aquel que no ha logrado tener una comunión verdadera con Él, que solamente depende de fechas, de rituales, de tradiciones y no ha tenido un verdadero encuentro con Él. Pero esta es la oportunidad que Dios te quiere dar para que tú tengas ese encuentro verdadero con Él. Aleluya. No solamente esta semana, que también, sino siempre, siempre. Desde que recibes a Cristo comienzas una nueva vida, un compromiso maravilloso. Al reconocer lo que Él hizo, por amor, por gratitud, tú te permaneces en ese camino y por conveniencia también, porque Él nos va a llevar y es el único al reino de los cielos, el único que puede. Aleluya. Entonces decíamos que Mateo 13 del 53 al 58, que nos dice la Escritura. Jesús en Nazaret. Vimos y vamos a ver los milagros ahora para confirmar lo que estamos hablando, no solamente lo que mencioné allí, sino que vamos a ver qué aconteció en Nazaret, donde Él nació. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, venía de decir parábolas de la red, los tesoros, de la perla de gran precio, que son mensajes escondidos allí en parábolas. Dice que después de eso aconteció que cuando terminó Jesús esas parábolas se fue de allí y venido a su tierra, es decir, a Nazaret, se llaman Jesús de Nazaret, ahí se crió, les enseñaba en la sinagoga de ellos. Escuche, sinagoga, era la iglesia de los judíos, antesala a lo que conocemos hoy día como iglesia cristiana, era netamente judía. Y vino a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Mire que veían los milagros del Señor, probaban la sabiduría de Dios a través de Jesús. ¿Qué hombre puede ser más sabio que Cristo, hermanos? Que el Verbo hecho carne. Probaron de eso, pero su corazón estaba sin entendimiento, estaban ciegos. Por eso les hablaba por parábolas, por causa de la dureza que Él percibía en sus corazones. Entonces, para entender lo de Dios, tenemos que ser sensibles a la voz de Dios, estar dispuestos a escuchar a Dios a través de su Espíritu, a probar la palabra, escuche eso, a probar la palabra, a discernirla, pero también a recibir lo que realmente nos confirma el Espíritu que viene de Dios. Pero ¿cómo va a confirmar el Espíritu si no tenemos comunión? Si no nos hemos arrepentido, si no le hemos dicho al Señor que sea nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro soberano, que nos guíe y comenzar una vida nueva con Él. Es difícil, mis amigos, pero hoy es la oportunidad para que tú le abras tu corazón y le permitas tomar el control. Amén. Entonces, fíjese lo que acontece. Ya vimos que hizo milagros. Vamos a verlos ahorita dispersos algunos milagros. ¿No es este el hijo del carpintero? Mire lo que miraba la población de Nazaret, sus vecinos, sus amigos, los más allegados, sus familiares. ¿Por qué? Porque recordemos que Jesús es el unigénito del Padre, pero fue el primogénito de María y José. ¿Por qué? Porque aunque Jesús no nació de esa relación sexual entre María y José, ¿sí? María y José siguieron teniendo hijos. Hay muchas referencias acerca de eso. Habla de los hermanos de Jesús, de las hermanas de Jesús. Amén. Pero se criaron con él, eran sus hermanos. Pero ellos mismos, siendo tan cercanos, no sé qué aconteció allí, o podemos revisarlo en otro espacio, pero ellos mismos no creerían en Jesús, porque eran tan cercanos y lo veían cómo se levantaba, cómo, qué hacía en el día, y lo menospreciaron en su corazón. Lo menospreciaron. Y miremos aquí cómo Nazaret, un pueblo completo que ha visto la gloria de Dios, mire lo que acontece. ¿No es este el hijo del carpintero? Acerca de Jesús decían. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Escuche eso. Hay uno llamado José, o sea que no eran los discípulos.
Ningún discípulo se llamaba José. Usted puede revisarlo en la Escritura. Son los hermanos de crianza de Jesús que sí han nacido por la unión entre José y María de tipo sexual, biológica. ¿Ok? Para que vamos nosotros despejando y botando el romanismo del mensaje de la palabra de Dios, que nos tiene a muchos, gracias a Dios me ha sacado de allí, a muchos también, pero algunos todavía siguen con ese velo, pero el Señor lo va a quitar. Amén. Entonces dice, ¿no estaban todas sus hermanas con nosotros? Las hermanas de Jesús, de crianza. No es como cuando yo digo mi hermano en Cristo, no, de crianza, hermanos. Jesús tenía hermanos y hermanas, y eso lo reconocía Nazaret porque él se crió ahí, según el registro histórico bíblico. Dice, ¿no estaban todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Escuche. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos, no por falta de poder de Jesús, sino a causa de la incredulidad de ellos, donde él nació. Entonces revisemos algo. Muchas personas a veces menosprecian la fuente. Si es extranjero, mejor, dicen muchos. Si tiene un acento gringo, alemán, o de otros lugares, lo recibimos con ese gozo, con esa emoción. Pero si es colombiano, un ejemplo estoy dando, entonces no, ese mensaje no, ¿verdad? No hay profeta sin honra, sino en su propia casa, hermanos. Eso es triste, y de eso no se salvó ni Jesús. Tremendo, ¿cierto? Pero por esa incredulidad, Dios no hizo los milagros que quería hacer, porque Dios siempre, vimos al principio, quiere bendecirnos, quiere desatar yugos, quiere quitar ligaduras, quiere sanar. Amén. Pero la incredulidad, hermano, el menosprecio. Unos pueden decir, no me gusta esa palabra porque yo conozco a esa persona y entonces ahora que cristiano, que tal cosa, es muy allegado. Los amigos, las amistades a veces menosprecian el vaso. Pero si llega en carro, de pronto sí mejor, ¿verdad? Otros dicen, no, pero es que si llega en carro se está enriqueciendo. Si consigue algo, se está enriqueciendo. Y si no tiene nada, no es que no tiene nada. Yo cómo voy a seguir una persona más miserable que yo, me va a llevar a la miseria. Entonces es difícil entender la humanidad. Por eso debemos predicar no por fama, no por el gusto del cliente, no por dinero, sino por amor a Dios, a su palabra, a su obra. Ese es el llamado a todos los predicadores que me escuchen. Siempre va a haber un pero. Solamente cerciorémonos de estar dando la palabra sana, la palabra del reino de los cielos, que Cristo vino a traer para desatarnos, para dar vista a los ciegos, para que los sordos puedan escuchar. Aleluya, para que los mudos puedan hablar y los cautivos queden libres. En el nombre de Jesús es posible, mis amados. Gloria a Dios. Vamos terminando entonces. Vamos a ver algunos milagros. Decíamos que había hecho milagros. Vamos a Mateo 9, allá atrásito nomás. Gloria al Señor. Vamos a ver el versículo. Veamos primero, versículo 18, rápidamente, hermanos y amigos. Mientras Jesús decía ciertas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocara el borde de su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Miren lo contrario a los de Nazaret. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Y al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos, recuerde la niña, ¿no?, que estaba enferma, porque la niña no estaba muerta, apartaos, dijo Jesús, porque la niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, escuche, se burlan del evangelio, se burlaron de Jesús, porque nos extraña que se burlen de nosotros. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó la mano a la niña y ella se levantó y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Aleluya, gloria al Señor. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, escuche, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Escuche, Dios te dice, ¿creéis que puedo? ¿Creéis que yo soy el Hijo de Dios? ¿Quieres que yo sea tu Señor? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho.
y los ojos de ellos fueron abiertos, escuche, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo, mirad que nadie lo sepa, pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra, diferente a Nazaret. Un mudo habla, hermanos. Verso 32, mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado, fuera endemoniado, por eso estaba el demonio lo dejado mudo, y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel, pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios. Sin entendimiento, los religiosos de aquel tiempo, viendo lo que el Señor estaba haciendo, endurecieron su corazón. Y no ha cambiado mucho el contexto, mis amados. Jesús para muchos sigue siendo solamente el carpintero. Y si no, aquellos que llevamos el mensaje, tal hermanito, pobre pastorcito, dirán muchos, pobre persona, qué pecado, ayudémosle antes. Pero no saben que portamos la bendición. Por eso que tú que llevas la palabra, no te avergüences del evangelio. No permitas que te menosprecien o no te sientas menospreciado, porque el mundo siempre te va a menospreciar. Tú da la palabra de verdad, da la palabra que liberta, que restaura, que levanta. Y el Señor te va a dar los frutos, te va a dar la bendición y te va a poner en lo alto, porque en lo que poco me fuiste fiel, dice la palabra, en lo mucho te pondré. Aleluya. Pero por causa de la incredulidad de muchos, de esos que menosprecian, de esos que no quieren venir a Jesús por X o Y motivo, siempre estamos buscando excusas para sacarle el cuerpo a las cosas de Dios. Bueno, dejemos que Dios haga su obra. Sigamos orando por ellos, hermanos, más bien. Porque así posiblemente también éramos nosotros en algún momento. Mateo 4:12 al 25, y vamos cerrando este ciclo, mis amados, este momento de esta enseñanza preciosa. Aleluya. Les decía, ¿cómo comenzó el ministerio del Señor? Su obra, su poder, a mostrar su poder, sus maravillas a través de Jesús, sus milagros, a través de esa fe que la gente ponía en él, en la persona de Cristo. Miremos desde el verso 12. Cuando Jesús oyó que Juan el Bautista estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, escuche, que él era Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz.